vamos a ver lo que tiene que ver con fundición. La clase pasada habíamos visto forja, que es el otro proceso de fabricación intermedio que desarrollamos así más en profundidad en la cátedra. Particularmente el proceso de fundición, a diferencia del que vimos la semana pasada, consta de llevar el material en estado líquido, colocarlo dentro de un molde. Como ustedes saben, el material líquido lo que va a hacer es adoptar la geometría del molde y lo dejamos solidificar, y una vez que el material solidifica, lo que hacemos es retirarlo del molde y bueno, vamos a tener la pieza de fundición terminada, ¿no? Generalmente nosotros decimos que el proceso de fundición, al igual que el de forja, es un proceso de fabricación intermedio porque en la gran mayoría de los casos requiere de un proceso de terminación por mecanizado, ¿no? Nosotros acá en esta imagen, bueno, tenemos esta diapositiva, tenemos algunas imágenes alusivas al proceso, ¿no? En este caso, vamos a ir marcando acá con el puntero, tenemos algunas piezas características, ¿no? O sea, digamos, la fundición se caracteriza por piezas que pueden ser de gran tamaño, piezas que son de muy pequeño tamaño, podemos ver piezas con una gran complejidad geométrica, en este caso, y nosotros particularmente vamos a hablar de lo que es fundición de materiales ferrosos, en este caso acero, fundición gris, fundición nodular, y vamos a hacer alguna mención a también la fundición de aluminio. Bien, en principio, ¿no? Por definición, el proceso de fundición se trata de un proceso de fabricación intermedio final. ¿Por qué decimos final? Porque hay algunas piezas que, tal y como salen del proceso de fundición, se pueden utilizar en servicio, pero la gran mayoría van a requerir de un proceso de terminación, por eso decimos que es un proceso de fabricación intermedio, ¿no? El cual consiste en llevar al material justamente al estado líquido. Colarlo significa, esta frase de colarlo, significa colocar, verter el material líquido, como ustedes pueden ver acá, verter el material líquido dentro del molde que contiene una cavidad justamente con la geometría que nosotros queremos reproducir, y una vez que se alcanza la solidificación, poder obtener la pieza en estado sólido. Creo que en este caso es lo que tenemos acá. Vamos a obtener tanto la pieza, que es la que nosotros requerimos, con todos los canales de alimentación, que es por donde entró el líquido para justamente poder abastecer a, en este caso, el molde de material líquido, ¿no? Dado que nosotros vamos a colocar un material que está en estado líquido, se pueden trabajar con espesores menores a los que nosotros vimos en forja, y también se pueden trabajar con geometrías más complejas, ¿no? Yo en principio les quería mostrar un video para que ustedes puedan visualizar con mayor detalle el proceso, así que vamos a reproducir el primer video, y acá vamos a ver, en este caso, una fundición en la cual se denomina fundición en arena, con un moldeo manual, y vamos a ir repasando algunos elementos característicos de la fundición, ¿no? Bien, en principio acá, lo que está haciendo el operador, vamos a volver un poquito para atrás, es colocar un modelo. Fíjense que un modelo es un negativo. Digamos, es un modelo, es una representación de la geometría que nosotros queremos fundir, ¿no? Fíjense que acá tenemos un modelo que puede ser el superior o el inferior, y acá su contraparte, ¿no? Entonces, generalmente los moldes, cuando se trabaja en arena en verde, se hacen dos, un molde superior y un molde inferior. Entonces se coloca el modelo, que nuevamente puede ser de plástico, puede ser metálico, puede ser de madera, y se coloca a su alrededor arena. En este caso, esta arena tiene la característica que tiene un porcentaje de humedad apropiado para que logre la cohesión o la unión, simplemente por el porcentaje de humedad, y apisonándolo, ¿no? Entonces, la primer capa de arena se la coloca, tiene una granulometría más bien fina, que lo que busca es que podamos reproducir con mayor grado de detalle la pieza que queremos conformar, y después se puede colocar arena que tenga una granulometría mayor. Ahí se estuvo apisonando la arena, se quita el excedente, y bueno, y ahí lo que podemos observar es el modelo que está colocado dentro del molde y toda la arena que recubre justamente el modelo. Entonces, si bien acá tenemos el modelo, acá se le coloca un material que lo que va a hacer es facilitar que después podamos
sacar el molde superior, que es el que se va a colocar arriba, ¿no? Ahí lo que se está haciendo es el canal de colada. Ahí es por donde el cónico es el canal de colada y el cilíndrico es un aditamento que se suele llamar montante o mazarota, que después vamos a ver la función, y que lo que busca es tratar de eliminar defectos particulares que tiene la fundición, como es el de contracción, ¿no? Entonces, este cono lo que va a hacer las veces del canal de ataque, esa cara cilíndrica va a ser las veces de montante y demás. Hay que hacer las uniones porque por el líquido tiene que entrar por este lado, ¿no? Va a entrar por acá, va a llenar esta parte y luego va a ir a la pieza. Como se hizo en el molde inferior, en este caso lo que se va a hacer es colocar la arena una vez que tengamos el canal de ataque y el montante, justamente para nuevamente volver a poder completar la caja con arena y poder tener el molde superior. Este proceso es manual. El oficio de moldeador es un oficio que se aprende en planta. Hoy es bastante complicado encontrar gente justamente que sepa realizar este tipo de trabajo. Y requiere justamente de mano de obra intensiva en función de la cantidad de moldes que queramos realizar. Pero bueno, en este caso, fíjense, cosas importantes. Nosotros, una vez que fundamos la pieza, o sea, una vez que coloquemos el material líquido dentro del molde, la característica que tiene el proceso de fundición es que nosotros, una vez que se solidificó el material, rompemos el molde y sacamos la pieza que está dentro, ¿no? A diferencia de la forja, en el cual el molde, en este caso, nos sirve para hacer en la forja varias piezas. Ahora, fíjense, el modelo, ¿ustedes qué piensan? ¿Tiene que tener ángulo de salida o no tiene que tener ángulo de salida, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? Esta pieza plástica o de madera que se está utilizando para poder hacer el molde, ¿puede tener cualquier geometría? ¿Puede tener ángulos negativos o tiene que tener una geometría tal que me permita poder desmoldarlo, no? Creo que no, porque en este caso, cuando se contrae el material, como pasaba en el caso anterior de la clase que vimos, que se generaba contracción cuando se pegaba, en el de forja, perdón, ahí estaba haciendo memoria, se contraía y cuando se pegaba, bueno, se agarraba, se agarraba al molde. En este caso no habría que considerar tanto los ángulos, me imagino, más que nada porque el medio que contiene al material líquido es fácil de desarmar. Y una consulta aparte del proceso. ¿Se sigue utilizando hoy en la industria, profe? Sí, ¿el proceso de fundición en arena? Sí, tal cual. Sí, se sigue utilizando. Sí. Ampliamente difundido, te diría, de hecho. Bien. El tema es el siguiente. Está bien lo que vos decís, o sea, digamos, si vos pudieras fabricar este modelo, supongamos que vos tuvieras esta cama de arena y vos la cavidad la fresaras o la tallaras de forma manual, podrías hacer una cavidad que tenga ángulos que tuviera ángulos negativos, en el sentido de que después vos vas a romper el molde y vas a sacar la pieza solidificada. Pero el tema de que tengas que usar un modelo, ¿qué es lo que hace? Que si el modelo no tiene ángulo de salida, lo que no vas a poder hacer es esta operación que está haciendo acá el operador, ¿ves? Que es sacarlo. Porque si tiene ángulos negativos, ¿me explico? Si tiene ángulos negativos quiere decir que, por ejemplo, no sé, sea una especie de doble T, que vos quieras que eso esté hundido acá en la tierra. Cuando lo quieras sacar, se te va a venir parte de la arena, ¿me explico? No podrías hacer esta operación. O sea, el modelo inevitablemente tiene que tener ángulo de salida suficiente como para que lo puedas retirar del molde y no se rompa el molde, ¿me explico? O sea, en este proceso hay que considerar los ángulos negativos para poder desmoldar. Claro, tenés que tener ángulo de salida para poder desmoldar, tal cual. Para poder desmoldar el modelo, no la pieza fundida, ¿no? Porque acá todavía no le colocamos el material líquido. No sé si se entiende. Bien, ahí está. Esto sería en el proceso. Bien, listo, profe. Claro, por eso te digo, si vos la cavidad la hicieras de alguna otra forma en la cual no usaras un modelo, por decir algo, la tallaras de forma manual, bueno, ahí no haría falta. ¿Por qué? Porque vos colocás el material líquido, el molde lo rompés, ahí no tenés problema, la pieza la vas a poder sacar. El tema es que si vos usás un modelo, como en este caso, que es lo que se utiliza en este proceso, no podés hacer esta operación de retirarlo, ¿ves? Si no tiene ángulo de salida. Este es un elemento que se llama nollo, que lo que busca es ocupar el espacio dentro del material para que esta pieza pueda salir hueca, ¿no? En este caso, la idea de esta pieza es que tenga este orificio central, entonces el material, lo que hace el nollo,
es justamente ocupar ese espacio en la parte interna del material para que la pieza pueda salir de fundición ya con un orificio. Los nollos se hacen de resina termofraguante, o sea que es una arena con una resina que tiene un catalizador que lo que hace es ganar dureza con la temperatura. Y la idea que tiene el nollo justamente es que uno pueda colar el material y el nollo tiene que tener la resistencia tal para no ceder cuando el material está líquido, pero que una vez que el material se solidificó lo podamos romper y podamos sacar la arena de la parte interior de la pieza, ¿no? Tiene que tener esa característica. Y estas líneas que se ven acá son los escapes de gases, ¿no? Que se lo suele hacer porque, bueno, el nollo justamente cuando el material líquido toma contacto emite algunos gases y demás, entonces la idea es que puedan escapar por ahí. Profe, perdón. Sí. Había dicho que el nollo también es de arena. Es de arena, pero con una resina. Es una arena con una resina y con un catalizador, ¿no? Es una arena que tiene la capacidad ahí sí de solidificar mediante la acción de la temperatura, ¿no? Uno coloca esa arena con esa resina y con ese catalizador y lo que va a pasar con la temperatura es que eso va a fraguar y va a ganar rigidez, digamos, ¿no? En cambio, en el molde que estamos viendo anteriormente, en esta arena que se ve acá, esta arena, la rigidez viene por el grado de compactación que dio el operador y el porcentaje de humedad que le da la cohesión, digamos, ¿no? Pero en este caso particular no hay ningún elemento que le dé una rigidez adicional. Así que bueno, una vez que están acá los dos moldes, el molde inferior y el superior, y están unidos, de acá del horno, vamos a volver para atrás por si alguno no lo pudo ver, van a ver que acá hay un horno en el que se está sacando aluminio, por eso no se ve la coloración rojiza de material ferroso característico. Y bueno, lo que se hace es colocar el material en el canal de ataque, el montante se va a ir llenando a medida que la pieza se va llenando, y bueno, una vez que esta parte está completa, nos indica que la pieza ya está completa. Y fíjense lo que yo les decía, una vez que la pieza solidifica, fíjense que lo que se hace es desmoldar y directamente el molde romperlo. ¿Está bien? Con lo cual, si yo logré hacer la cavidad de alguna manera en la que no usé un modelo, bueno, podría no tener ángulo de salida, pero bueno. Y fíjense que sale la pieza con el orificio interno y adherido al canal de ataque y al montante, ¿no? Esa es la pieza terminada. Fíjense que hasta inclusive se ve la línea de cierre entre los dos moldes que está bastante bien marcada acá, ¿no? En el video. Así que bueno, básicamente el video es para que ustedes puedan ver la diferencia entre un molde, un modelo, el proceso de colado, que es el de colocar el material en estado líquido, puedan identificar el horno, y la cuchara, que es este recipiente en el cual lo que hace el fundidor es trasladar el material líquido desde el horno hacia el molde. O sea, nosotros vamos a ver que siempre se trasvasa el material líquido, primero una cuchara, que es este recipiente, y después va a ir al molde para el proceso de fusión. Así que bueno, esto es un poco un pantallazo para que ustedes tengan en mente un poco de qué se trata el proceso, y ahora vamos a ir entrando. Fíjense que hasta inclusive acá en la arena que se ve acá en el modelo, fíjense que esto amarillo que se ve acá es parte del nollo, ¿no? Parte del nollo que se rompió, que se fracturó y que es el que permitió que se haga este orificio central. Germán. Sí. No, que quería comentar algo. Sí, Dani. Más o menos hace unos 20 días, por un trabajo del instituto, estuve visitando una empresa que se llama Aceros Corona, que está en la zona de La Tablada. Es una empresa, digamos, muy particular en el sentido que está enfocada en la producción de bajas series de piezas fundidas, y esas piezas pueden ser de materiales tan diversos como aceros, fundición de hierro, nodular, incluso materiales no ferrosos, inoxidables, no sé si lo había comentado. Y bueno, y el dueño de la empresa me explicaba que una de las principales dificultades que estaba teniendo la empresa concretamente era el tema del suministro de los modelos, que siempre fue una actividad tercerizada, ¿no? Y que en el caso de esta empresa particular es una actividad muy importante porque los lotes de piezas que fabrican son reducidos. Entonces tienen mucha variedad de piezas, lo que significa
mucha variedad de modelos. Y lo que estaban haciendo es incorporando internamente y cada vez más la producción de modelos por medio de procesos de impresión 3D, concretamente con la técnica, bueno, la más conocida de todas, que es la de deposición de hilo fundido, ¿no? Inclusive, bueno, ellos se desarrollan las máquinas que ya tienen, la máquina más grande es de 1 metro cúbico y estaban planeando hacer una máquina de 2 metros cúbicos. Y bueno, nada, comentarles que cómo estaban sustituyendo una actividad muy manual, que normalmente la producción de modelos, bueno, dependiendo la cantidad de piezas a fabricar, la precisión de la pieza a fabricar, se pueden hacer en madera o se pueden hacer metálicos, lógicamente con diferencias en los costos. La pérdida de esa, digamos, de ese perfil de trabajadores, bueno, está desembocando en que una de las soluciones la está proveyendo, bueno, estos procesos de impresión 3D, ¿no? Sí, tal cual. O sea, digamos, ahí lo principal es justamente la fabricación. Hay varias empresas que están empezando a trabajar justamente con la sustitución, muchas veces para prototipos, ¿no? Porque, ¿cómo es el proceso? Digamos, uno tiene que diseñar. Ustedes fíjense que esta pieza tiene el canal de ataque, este montante, después vamos a ver las funciones de cada una de las piezas y de cada una de las partes, pero fíjense que tiene estos aditamentos que tiene acá la pieza para poder fundirlos, influyen en la eficiencia en la fabricación de la pieza, porque si ustedes tienen mucho volumen en el canal de ataque y en el montante, y poco volumen en la pieza, para que la pieza salga bien, lo que va a pasar es lo que se dice es que la pieza tiene un rendimiento bajo. ¿Qué significa? Que ustedes, por ejemplo, si todo este conjunto pesa 2 kilos y la pieza pesa 1 kilo, significa que uno todo el tiempo está fundiendo y colocando dentro del molde un 50% de volumen de material que no se transforma en pieza y que uno no la vende, ¿no? Y que uno la está fundiendo, está invirtiendo un montón de energía y demás en llevarla al estado líquido, colarlo. Entonces, el proceso de diseño de una pieza fundida no es algo sencillo, muchas veces requiere de todo un proceso de ajuste, de análisis y demás. Los modelos, como bien decía Daniel, que siempre esa tarea estuvo a cargo de los modelistas, que justamente hacían un modelo en madera, podían hacer un modelo en plástico, y que justamente después iban ajustando ese modelo para dejar un modelo definitivo que después, por ejemplo, podía ser fabricado en metal si se hacían muchas series de piezas, lo que se llama placa modelo. Ahora bien, el hecho de que uno cuente con una impresora 3D lo que hace es agilizar mucho el proceso de puesta a punto y de prueba. ¿Por qué? Porque uno se puede imprimir un modelo de pieza, después esa superficie se suele masillar, se suele hacer algún tipo de trabajo para darle una mejor terminación superficial, pero uno tiene un prototipo con el cual puede probar, hacer una colada, ver si la pieza sale bien, y ahí ya fabricar un molde definitivo que puede ser hecho también por impresión 3D o puede ser hecho por algún método tradicional, pero de esa manera uno ya aceleró o ajustó los tiempos de diseño, ¿no? Digamos, y después, la otra alternativa que está disponible en lo que es manufactura aditiva, también es la fabricación de, que puede ser de enollos o inclusive de moldes con resina, que también es, que fragua, pero en este caso, también un equipo de impresión 3D. ¿Qué les quiero decir con este trabalenguas que les acabo de decir? Podemos hacer, hay máquinas que nos permiten fabricar el molde, con impresión 3D. Lo que va haciendo es, vamos a tener la arena que va a tener alrededor una resina en el borde de grano, y nosotros lo que vamos a hacer capa por capa, lo que vamos a hacer es aglutinando un grano con el otro capa por capa. Y eso lo que nos va a permitir es poder hacer un molde en el cual nosotros podemos hacer el primer prototipo, la primera pieza y verificar que ese molde o ese enollo funcione bien. Entonces, esa es una tecnología un poco más compleja. En Argentina no hay empresas que tengan a disposición ese tipo de máquina. Lo tiene la Cámara de Metalúrgicos de Argentina, tiene una máquina de estas que la utilizan justamente para hacer prototipos, para hacer alguna prueba en especial. Tiene un volumen bastante pequeño, no es para hacer un molde como el que ustedes estaban viendo ahí, pero bueno, permite hacer
también la manufactura aditiva, en este caso asociada a lo que tiene que ver con moldes de arena, nos permite también fabricar por este proceso molde. La otra característica que nosotros hemos visto en algún momento también con Daniel es, no lo hemos visto en producción, pero sí hemos visto que existe también, por ejemplo, el mecanizado, por ejemplo, ¿no? Tener un bloque de arena que ha fraguado y bueno, mediante un proceso de mecanizado también generar la cavidad, ¿no? Pero digamos, en producción lo que sí se está utilizando y lo vemos en las empresas es la manufactura aditiva para la fabricación de modelos, principalmente, como bien decía Daniel, con la deposición por hilo en plástico, ¿no? Eso es lo que está más difundido y habitualmente ya se empieza a ver cada vez más en las empresas de fundición. No sé, Dani, si vos querés hacer un comentario o corregir alguna cosita. Adelante, Dani, por favor. No, Germán, perfecto. No, simplemente quería comentarlo porque, bueno, muchas veces a uno le cuesta encontrar aplicaciones para las máquinas de impresión 3D que se utilizan en la industria, ¿no? Porque, bueno, antiguamente se decían que son máquinas para hacer prototipos, para visualizar la pieza, y no, bueno, ya tienen muchos usos que son de tipo funcional, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Profe, consulta. Sí. Capaz que los dos pueden... entonces harían la pieza o el prototipo, en este caso, de molde para hacer una producción de colada en una impresión 3D, y esa pieza, o sea, cuando queda efectiva, se hace la pieza patrón, digamos, el molde patrón. No queda como definitiva la impresión 3D como final. Esa es mi pregunta. Sí, puede quedar como no. Yo la otra vuelta de la empresa le hacía esa consulta, ¿no? Les decía justamente para qué le iban a usar, porque justamente era una empresa que, al igual que como contaba Daniel, justamente, bueno, habían pedido un presupuesto, un financiamiento, y uno de los equipos que iban a incorporar era la impresora. Entonces, bueno, nosotros le consultábamos si efectivamente le iban a usar como para hacer modelos definitivos, o si efectivamente lo iban a hacer para hacer prototipos. Y me dijo que depende del caso, me dice, porque me dice que habitualmente de ellos lo que más les rinde es hacer los prototipos, poder probarlos, y después me dijo, en función de la cantidad de piezas que tengamos que hacer. Si tenemos que hacer pocas piezas, bueno, podemos trabajar, me dijo, sin inconvenientes en la fabricación de un modelo que sea plástico. Ahora bien, después nosotros vamos a ver más adelante que los modelos tienen que tener una estabilidad dimensional y demás, que quizás hay materiales que son más duraderos. ¿Qué quiero decir? Que si, bueno, tienen que hacer series más grandes, probablemente utilicen la impresión 3D para hacer el prototipo, y después, una vez que lo ajustan, lo hacen por ahí, qué sé yo, una placa modelo, o hacen algún otro tipo de... utilizan, qué sé yo, madera o algún material un poco más estable para directamente tenerlo como modelo permanente. En función, depende un poco de la cantidad de piezas que tengas que fabricar, ¿no? Bien, gracias, profe. Excelente. No, por favor. Bien. Entonces, ¿qué características tiene la pieza de fundición, en definitiva? Es un método apto, en definitiva, para tener piezas con mayor grado de detalle geométrico que en la forja, y menores espesores, porque, bueno, en uno tenemos que hacer una deformación plástica del material en estado sólido. En este caso, vamos a poder lograr geometrías en las cuales el líquido haya podido pasar por los intersticios del molde y no se haya solidificado en el medio. Por eso vamos a tener limitaciones, ¿no? No es que nosotros podemos hacer cualquier espesor y cualquier geometría, por más intrincada que sea, porque el material está en estado líquido, porque el material se va a estar solidificando. Ustedes piensen que un acero, estamos hablando que el material lo estamos colando en el orden de los 1600 grados, una fundición estamos hablando de los 1400, eso significa que nosotros vamos a tener una gran transferencia de calor al ambiente y al molde en particular, con lo cual la limitación que vamos a tener justamente es el enfriamiento. Nosotros necesitamos que el material llegue en estado líquido a todos los intersticios del molde sin que se solidifique en el medio, ¿no? Los tamaños son bastante diversos, ¿no? Podemos tener piezas muy pequeñas, medianas y piezas muy grandes, ¿no? Como tenemos acá, por ejemplo, el ejemplo de hasta 45 toneladas. Entonces es un proceso bastante versátil, como ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Piezas con mucho grado de detalle, muy pequeñas, y piezas realmente de gran volumen, como es esta hélice de propulsión para un barco, ¿no? En algún punto también, bueno, esto lo hemos mencionado, es un proceso de fabricación intermedio, y
al igual que como nosotros fuimos viendo en el proceso de forja, ¿no? Es importante por ahí saber o qué características o qué requisitos va a tener que cumplir el material para poder utilizarlo en fundición, ¿no? Para poder fundir un material es muy importante y el primer requisito es conocer la temperatura de fusión. ¿Está bien? O sea, conocer la temperatura de fusión es primordial porque va a ser un limitante a la hora justamente de la utilización de ese material para el proceso. ¿Qué les quiero decir con esto? Si la temperatura de fusión es excesivamente alta del material, va a ser dificultoso que podamos contar con un material que lo pueda contener en forma de molde, ¿no? Digamos, si la temperatura de fusión de un material es excesivamente elevada, bueno, realmente va a ser muy difícil contenerlo en algún recipiente hasta que se solidifique, ¿no? Y que ese recipiente pueda mantener sus propiedades mecánicas. Y después las propiedades mecánicas del material en sí, post proceso de solidificación, que vamos a ver que tanto la fundición gris, la nodular, como la fundición blanca, el acero y el aluminio, se comportan de forma diferente y tienen distintas propiedades mecánicas una vez solidificados. Las características del proceso, o sea, digamos, el proceso en sí, ¿qué característica particular tiene? Que a medida que el material se va solidificando, se van generando distintos fenómenos que van a incidir en la calidad de la pieza. ¿Qué quiero decir? Que se van generando distintos fenómenos. Vamos a tener atrapamiento de gases, porque si se generan gases, generan burbujas dentro del material que estamos fundiendo, y si el material se solidifica en esas condiciones, esas burbujas van a quedar atrapadas dentro de la pieza. Como ustedes saben, cuando un material metálico se enfría, se contrae, con lo cual ese proceso de contracción en el cual convive un material en estado líquido con un material que se está solidificando, genera bastantes problemas a la hora de poder controlar a veces defectos de contracción y demás. Y después el proceso en sí particular viene de la mano con la chatarra, que principalmente para los fundidores es la materia prima que utilizan para poder generar el material con el cual van a generar las piezas. El proceso de fusión, que significa llevarlo al material líquido. La colada, que significa colocar ese material dentro del molde, después desmoldamos, después se suele hacer un proceso de rebabado, de corte, en el cual hay que separar los canales de ataque justamente de la pieza que queremos, que es la que nosotros tenemos que fabricar, y después el proceso de granallado para poder sacar principalmente las deposiciones, por ejemplo, de arena que pueden haber quedado en la superficie, que son bastante dañinas con las herramientas, ¿no? Bien, no sé si acá tienen alguna consulta, alguna duda, si quieren que sigamos avanzando. Consulta, Sí. el tema de los gases atrapados en la pieza. Sí. ¿Hay un margen de tolerancia o se lo considera defecto definitivo? No, lo que va a suceder es que, por ejemplo, el atrapamiento de gases, porque puede pasar, por ejemplo, que, no sé, uno entre con el material muy sobrecalentado, ¿no? Para tratar de evitar que se solidifique el medio, entonces se entra con el material muy caliente, eso tiende a generar mayor cantidad de gases, y esos gases quedan atrapados y dan una cierta porosidad a la pieza, ¿no? Bueno, los nollos también suelen generar gases y que esos gases, si no hay una buena permeabilidad del molde, también quedan atrapados dentro de la pieza. Y después, en función del tipo de la pieza y su función en servicio, habrá alguna norma que hablará de alguna densidad, hablará de alguna forma de medir eso justamente para decir si es un defecto o no. Lo que vamos a ver es que generalmente la fundición siempre suele tener un determinado grado de porosidad o algunos rechupes pequeños en algunos lugares, y lo que va a definir si esa pieza es aceptada o no es, bueno, nada, alguna normativa y demás que defina en dónde hay un compromiso mecánico y en dónde no, porque digamos, es muy difícil tener una pieza fundida libre de defectos, ¿no? Que diga, no tiene ninguna porosidad, ningún rechupe y es... ¿Me explico? Perfecto. Después cuando vayamos viendo el proceso de solidificación y demás, nos va a quedar un poquito más claro. No sé, Dani, si vos ahí, por ahí querías hacer un comentario, pero... Si no, seguimos. No sé si quedó clara la pregunta, Fausto, si no me decís, No, sí, clarísimo. Perfecto. Porque eso va a haber un análisis. Pero listo, era más que nada si... Exactamente, tal cual. Si hay una norma, también me imagino que va a haber un... No, y por ejemplo, piezas de seguridad, enganches ferroviarios, por ejemplo. Bueno, ahí vas, tenés una cantidad de requisitos para cumplir de tracción, de propiedades mecánicas, de dureza del material, vas a tener que analizar determinados puntos que no haya rechupes y demás.
Si todas esas características se cumplen, la pieza está aprobada y puede ser que quizás haya un atrapamiento de gases mínimos quizás en algún lado, pero si no compromete mecánicamente la pieza, el ensayo de tracción te da el ensayo de tracción del conjunto individual de las zonas de donde se sacan las probetas y demás, y todo eso da bien, bueno, digamos, será algo que quedará, bueno, que será un defecto particular, pero que por ahí no compromete mecánicamente. ¿Me explico? Perfecto. Sí, por mi parte quedó. Entonces, es un proceso de fabricación intermedio, o sea, partimos de chatarra o de lingotes. Generalmente la chatarra está asociada a los materiales ferrosos, los lingotes al aluminio. Generalmente en aluminio es bastante común encontrar la utilización de lingotes. Otro tema característico de la fundición es la siguiente, ¿no? Si ustedes en forja querían agarrar y, por ejemplo, decir, necesito un acero 4140 para forjar una punta de eje, ustedes van a Sindar y el responsable de que el acero sea 4140 es a Sindar. ¿Me explico? Ustedes lo van a calentar, lo van a deformar plásticamente y salvo que tengan una descarburización muy marcada en alguna zona de la pieza que pueda alterar la composición o el porcentaje de carbono, ustedes no van a alterar la composición química del material. En la fundición es primordial la tarea del metalúrgico, del ingeniero metalúrgico que está a cargo del baño, porque él es el responsable de que a partir de esta chatarra el material sea un 1010, un 1025, una fundición gris con un carbono equivalente de 4,3% o un acero inoxidable. ¿Me explico? Porque ustedes están generando la aleación, ustedes van a tener que colocar los ferros salientes, entonces es muy importante, en este caso, en la composición del baño líquido, la experiencia y los conocimientos de metalurgia, ¿no? Cosa que en forja, bueno, nada, el material ya viene en estado sólido y esa composición química ya la ajustó la empresa siderúrgica, ¿está bien? Entonces, eso es importante. Después, bueno, vamos a tener el proceso de colada y como ustedes saben, vamos a necesitar para poder culminar, en la gran mayoría de los casos, para poder tener la pieza disponible para su función en servicio, el proceso de mecanizado en particular. Acá, por ejemplo, pueden ver una tapa de cilindros, por ejemplo, o un bloque de aluminio, en este caso el proceso de frenteado, ¿no? El proceso de fresado justamente para generar el plano, donde después irá la junta de tapa de cilindros, y en este caso tenemos el torneado, por ejemplo, de una pieza que, por cómo se fractura y demás, y después vamos a ver las razones, se suele generar, esto es fundición gris, y bueno, la fractura del material tiene esa forma característica por la microestructura del material, ¿no? Yo les voy a pedir disculpas por lo siguiente. Todas las diapositivas de fundición acá abajo dicen forja. Yo acá les voy a pedir disculpas. Eso es porque yo usé como plantilla las diapositivas de la semana pasada y evidentemente en este caso me quedó. Por favor, a esto por favor no lo tomen en consideración. Esto está mal, ¿no? Esto habla de fundición, pero bueno. Les pido disculpas por ese error que se repiten en la gran mayoría de las diapositivas. Bien, entonces, ¿qué elementos componen el proceso de fundición, ¿no? Entonces, en principio, el material a fundir, que en definitiva nos va a definir la chatarra que tenemos que trabajar, y por ello soy un poco insistente con la chatarra en el sentido de que para que ustedes puedan fabricar un determinado material, tiene que haber disponibilidad de chatarra. ¿Qué significa? Que si ustedes quieren fundir acero inoxidable, tienen que disponer de chatarra de acero de bajo carbono para justamente poder lograr un acero inoxidable. En algunos casos particulares, alguna disponibilidad de chatarra a veces en nuestro país suele ser complejo. ¿Qué quiero decir? Que no hay disponibilidad plena de cualquier tipo de material. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta porque nos va a definir también algunas limitaciones en cuanto a la disponibilidad en volumen y en tipo de material que se puede obtener a un costo que después haga que el proceso sea competitivo. El horno fusorio, que en este caso puede ser de combustible, puede ser un horno de gas, puede ser un horno eléctrico, ¿no? Los hornos fusorios, en este caso, estamos hablando de estos hornos. Se lo denomina, el primero se suele denominar acá cubilote. Acá tenemos, por ejemplo, un horno que puede ser de gas, o puede ser de fuel oil, por ejemplo, y acá tenemos o de coque. Este principalmente es de gas por las cañerías de gas, ¿no? Que podemos ver acá. Y después tenemos los hornos eléctricos, principalmente el más difundido es el de inducción, si bien puede haber hornos eléctricos de resistencia, también puede haber hornos de arco, ¿no? Así que bueno, el horno
El horno fusorio es un elemento primordial en el proceso de fusión. Y después el molde, ¿no? Que como ustedes pueden ver acá, tenemos molde de arena, tenemos moldes metálicos, ¿no? Que se lo suele llamar coquilla, o cáscaras, por ejemplo. En este caso se lo suele denominar shell molding. Después lo vamos a ver más en profundidad. Y los modelos, ¿no? Que el modelo es lo que hablábamos anteriormente. Acá ven modelos de diferentes tamaños y demás. Este parece un impeller de una bomba, de una turbina, de un turbo. Y en este caso, bueno, tenemos acá otra pieza que nos lleva a distinguir qué es. Pero también, en este caso, un modelo para poder realizar el molde, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de los materiales, ¿está bien? De los materiales que se pueden fundir o que son habitualmente los que nosotros vamos a encontrar en la industria y de algunas de las características principales, ¿no? Nosotros vamos a hacer una leve mención a lo que es la fundición blanca, a lo que es la fundición gris, a la fundición nodular, al acero y al aluminio. Y lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ningún material fundido, ¿no? Que ofrece el mercado y la tecnología actual es el ideal para cualquier tipo de condición, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que hay un material que decimos, fundimos en acero y cubrimos todas las características, propiedades y necesidades de todas las piezas que tengamos que fabricar por fundición. Lógicamente, vamos a tener un material para cada una de las características que nos va a requerir el diseño de esa pieza después en servicio. Entonces, no tenemos un material ideal, vamos a tener que fundir un material particular para cada condición que requieran las piezas que tengamos que fabricar. Entonces, para poder elegir el material más adecuado, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Básicamente, ¿qué es lo que nos piden las normas, o sea, la normativa vigente? ¿Qué exigencias pide? Y en función de esas exigencias, bueno, si la norma ya nos define un material, no tendremos mucho para variar, pero si la norma nos habla de propiedades mecánicas, bueno, quizás nos dé la libertad de poder ajustar la aleación para que las propiedades mecánicas que nos requiera la norma las podamos cumplir. Y después las características y condiciones y consideraciones básicas. En este caso es la experiencia en el rubro para las piezas que no estén efectivamente sometidas a o una especificación técnica o una normativa y demás. Entonces, bueno, digamos que las condiciones que deba cumplir esta pieza de servicio justamente no estén de forma tan explícita como en el caso anterior en una norma. Bien, el principal limitante, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Que nosotros lo hemos remarcado, el principal limitante en este proceso es la temperatura de fusión, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que va a influir la temperatura de fusión? En los costos también. Lo que va a pasar es que materiales con mayor punto de fusión son más caros de fundir y a su vez también el proceso suele ser más complejo. Entonces, bien, la fundición gris, por ejemplo, estamos hablando en el orden de 1300 a 1400 grados. La fundición nodular estamos hablando del orden de los 1300. Fíjense que el acero tiene la mayor temperatura de fusión, estamos hablando de los 1600 grados. El acero inoxidable estamos hablando de unos 1400. El aluminio tiene una temperatura muy por debajo de la que estamos viendo recién, que estamos hablando entre los 600 y los 700 grados. Y fíjense que el cobre también está por encima de los 1000 grados. Es importante también que nosotros sepamos que esta temperatura que estamos hablando acá suele ser la temperatura de proceso, porque si alguien se va al diagrama metastable, me va a decir, no, pero profesor, yo me voy al diagrama metastable de hierro-carbono y esta temperatura es sensiblemente menor. Estamos hablando de quizás, perdón, estamos hablando de que esta temperatura es sensiblemente menor, quizás estamos hablando de 150, 200 grados menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Para el proceso de fundición, yo no puedo correr el riesgo de que el material se solidifique en el transcurso entre que yo salgo del horno y me voy hasta el molde, o inclusive dentro del molde antes de llegar a los espacios más alejados del canal de ataque. Entonces, se suele sobrecalentar el material. O sea, de la temperatura de fusión vamos a estar un poco por encima, alrededor de entre 150 y 200 grados, justamente para poder absorber estos tiempos de manipuleo, de traslado y de moldeo. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero decir es que la temperatura de proceso no es exactamente la temperatura de fusión. Estamos unos grados por encima, ¿no? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda que tengan?
Un segundito, profe. Sí, la pregunta era más que nada, no a lo último, sino que hizo un hincapié con el tema de la chatarra, o sea, de material que voy a fundir para el proceso. Sí. En la industria se lo considera inviable comprar material, como sea, lámina de acero inoxidable para hacer este proceso. Sí, porque eso ya tiene un proceso. ¿Qué pasa? Vos imaginate que, vamos al proceso de forja, ¿no? Suponete que vos forjás acero inoxidable. Vos forjás toda la rebaba, ¿viste? Todo ese excedente perimetral de material, la forja lo tiene que vender, ¿no? Porque, digamos, no es que es un desecho, sino que es un material que puede servir como materia prima a una empresa de fundición. Piezas que ya están fuera de servicio, como puede ser, por ejemplo, recipientes de la industria que tiene que ver, por ejemplo, de alimentos. Un equipo que generalmente tiene bastantes piezas hechas de acero inoxidable, cuando esa pieza queda fuera de servicio, generalmente se lo vende como chatarra, ¿no? Y todo ese material se termina copiando de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Si vos trabajaras, por ejemplo, y agarrás, yo entiendo que lo que vos me decís es por qué no se utiliza, no sé, una barra laminada en caliente de tal acero y directamente la fundimos. Eso es lo que tiene, que vos tenés todo un proceso digamos, de deformación y de fabricación que encarece mucho, ¿está bien? En comparación con el mismo material cuando ya, por ejemplo, hace un bloque de motor que ya cumplió su servicio, un bloque de fundición que cumplió su servicio, muy probablemente termine en una fundición para poder volver a ser refundido, ¿está bien? En principio también eso lo que hace es que el proceso aporta también a lo reciclable, ¿no? Porque, digamos, vos en definitiva la fundición lo que hace es piezas metálicas que ya no están más en servicio y que por ende tienen un costo más bajo, bueno, nada, volver a fundirlas que vuelvan a cumplir el circuito. Claro, y eso lo que hace es que el costo sea más bajo también de adquirirlo, ¿no? Bien. Bueno, son piezas que, digamos, bueno, cuando uno va a vender el kilo de cobre, ¿no? Como suele pasar en los establecimientos que compran justamente chatarra, que está el kilo de acero, el kilo de aluminio, el kilo de cobre, digamos, ¿no? Bueno, ahí justamente lo que se hace es acopiar para las empresas de fundición. Bien. Y bueno, se compra a un precio mucho más bajo que lo que cuesta producirlo de forma industrial, ¿no? Salvo, ya les digo, en lo que sí se compra materia prima ya tercios, por ejemplo, en los procesos de fundición de aluminio. Ahí es normal que se compren lingotes, justamente, y que se utilicen lingotes y no tanto chatarra de aluminio para justamente garantizar, sobre todo para los procesos de inyección, la composición química, ¿no? Bien. Ahí es más habitual que lo podamos encontrar en esa forma el material. Y no tanto. Una duda que me surgió respecto a eso. ¿El material ya fundido se puede volver a refundir, o sea, así indefinidamente, digamos? Sí, claro. Y eso se llama retorno. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que esta pieza que vos tenés acá, esto es tu pieza, ¿no? Esta es la pieza y acá es por donde vos colaste, ¿no? Y decís, bueno, esto lo corto. Justamente en ese material pensaba. ¡Pum! Va al horno de vuelta. Tal cual. Perfecto. Eso se denomina retorno. Y lo que uno tiene que pensar es que, por ejemplo, que hay varias implicancias de trabajar con... ¿Qué pasa? Si vos tenés un rendimiento muy bajo, que esto significa que a vos esta parte, por ejemplo, te representa el 50% de lo que vos estás fundiendo, ¿qué es lo que sucede? Hay un razonamiento habitual que decís, bueno, no me preocupo tanto porque en realidad va a parar al horno, lo vuelvo a fundir y, digamos, no es que tampoco lo tengo que tirar o que... Pero ¿cuál es el problema? Que si vos tenés un horno que, por ejemplo, funde 100 kilos por hora, ¿está bien? Funde 100 kilogramos por hora. En realidad, en piezas te están transformando 50. O sea, que significa que vos estás vendiendo la mitad de lo que fundís. Significa que si vos tenés que vender 200 kilos de piezas, necesitas 4 horas porque hay un 50% que no lo estás transformando en pieza. ¿Está bien? Sí. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes van a ver una empresa de fundición o si ustedes quieren evaluar un proveedor en los cuales ustedes van a exigir un volumen alto de piezas, qué porcentaje de retorno utilizan es importante porque también habla un poco del rendimiento y de la capacidad que va a tener esa empresa de fundición. Otra cosa que sucede es que si ustedes tienen un 50% de rendimiento, que significa que esta parte de la pieza, esto que no es pieza, representa el 50% del volumen o del peso de la pieza final, también eso significa que ustedes están gastando un montón de energía en fundir algo constantemente en el horno que ocupa un espacio que ustedes no lo ven, ¿no? Entonces, bueno,
es real que lo que no es parte de la pieza vuelve al horno, pero trabajar con mucho scrap, o sea, que piezas que salgan mal, que después vuelven al horno, o con rendimientos muy bajos, lo que hace también es perder capacidad operativa y que el horno esté todo el tiempo gastando energía fundiendo material que después no se termina transformando en pieza, ¿no? Pero que sí forma parte de los costos. No sé si por ahí quedó claro. Digamos que afecta en lo que es a la productividad de la industria. Exacto. Sí, esa parte la entendí. No, mi pregunta era más bien si el material era reutilizable y bueno, sí. Sí, tal cual. Sí, es reutilizable. Es reutilizable, tal cual. Bien. Bueno, vamos acá a borrar esto, así no ensuciamos esta parte. Y bueno, y es importante, ¿no? Nosotros vamos a hacer una breve reseña de lo que es la fundición blanca y la fundición gris, en relación a lo que tiene que ver con un nuevo elemento que altera en relativo un nuevo elemento, porque entiendo que nosotros estamos más acostumbrados a generalmente trabajar con el acero, en el que es muy importante el porcentaje de carbono, en el que el porcentaje de carbono define, y la velocidad de enfriamiento, ¿no? Lógicamente, pero principalmente el porcentaje de carbono ya define en gran parte qué microestructuras puedo obtener y demás. Y para la fundición empieza a jugar un papel muy importante lo que es el porcentaje de silicio también, ¿no? O sea, el silicio empieza a jugar un papel importante. Ustedes saben que, porque lo vieron en materiales, que los aceros se lo denominan las aleaciones de hierro-carbono con un porcentaje de carbono de hasta un 2%, ¿no? Digamos, si ya estamos por encima del 2% de carbono, estamos hablando de fundición. Puede ser fundición gris, puede ser fundición nodular, puede ser fundición blanca, puede ser fundición maleable, puede ser... Pero estamos hablando de que es un material que se lo denomina fundición. ¿Por qué? Porque tiene más de 2% de carbono. Bien, teniendo en cuenta esa condición, que nosotros ya vamos a tener un porcentaje de carbono más alto, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros trabajamos con, por ejemplo, porcentaje de silicio, acá me voy otra vez a marcar el puntero acá. Si nosotros trabajamos con porcentajes de silicio bajos, estamos hablando de menos del 0,5%, lo que va a pasar es que la segregación del carbono se va a dar en forma de cementita. Como ustedes saben, la cementita tiene una gran dureza y tiene una gran fragilidad, ¿está bien? Entonces, parte de la estructura, justamente, va a estar compuesta por cementita, justamente, dado que la segregación del carbono en esta condición, de bajo porcentaje de silicio, suele generar cementita. En cambio, si nosotros tenemos porcentaje de silicio de entre el 0,5 y el 3,5, o sea, mayor porcentaje de silicio, el silicio se lo denomina como que es un material grafitizante. ¿Qué significa? Que todo este carbono que tengo de más, o sea, que tengo de más que en el acero, va a empezar, en este caso, a segregar, no en forma de cementita, sino en forma de grafito. Que el grafito tiene una estructura, tiene unas características totalmente diferentes, que es un material autolubricante de muy baja resistencia mecánica, muy baja resistencia y sobre todo muy baja resistencia a la tracción. Entonces, el porcentaje de silicio me va a definir, en definitiva, si voy a obtener con el mismo porcentaje de carbono una fundición blanca o una fundición gris. ¿Cuál es la otra característica que va a definir la segregación del carbono en forma de cementita, en forma de grafito? La velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es elevada, el grafito va a tender a generar cementita. Si la velocidad de enfriamiento es baja, lo que va a pasar es que la segregación va a tender a ser en forma de grafito. Y eso va a definir y es muy importante para las propiedades mecánicas. Una fundición blanca es dura, es frágil, muy resistente a la abrasión. Una fundición gris puede tener propiedades variables, porque hoy podemos hacer un tratamiento térmico. Es relativamente blanda, mecanizable y con muy baja resistencia a la tracción. Muy baja resistencia a la tracción. Bien, hay un ensayo de cuña que lo que permite es que nosotros acá podamos analizar y podamos evaluar esto que se ve en la tabla de forma gráfica, ¿no? Entonces, fíjense, esta cuña tiene un porcentaje de silicio del 1,13%, ¿no? Y la cuña, la característica que tiene es que ustedes van a colocar el material líquido en esta geometría, en un molde con esta geometría, ¿y qué es lo que va a pasar? Las zonas más finas se van a enfriar más rápido. Las zonas más gruesas van a cada vez ir enfriándose en velocidades cada vez más lentas, por el espesor que tiene el material, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes podrán ver, para este porcentaje de silicio,
Estas zonas que están en blanco corresponden a que acá se generó fundición blanca. Esto significa que la segregación del carbono fue en forma de cementita. Y en estas zonas donde la velocidad de enfriamiento para el mismo porcentaje de silicio fue más baja, se generó fundición gris. Y fíjense que a medida que aumentamos el porcentaje de silicio, lo que sucede es que por más que la velocidad sea muy alta, es bastante difícil que encontremos fundición blanca. ¿Qué queremos decir con esto? Si uno quiere hacer fundición gris y tiene un porcentaje de silicio bajo, lo que tiene que ver es que la velocidad de enfriamiento sea baja, porque si hay zonas muy finas en las cuales la velocidad de enfriamiento va a ser muy rápida, es muy probable que nos encontremos con fundición blanca. Y el problema de que nos encontremos con fundición blanca es el siguiente, ¿no? Que tenemos estas características en una porción de la pieza. Entonces, es importante entender de esta diapositiva que justamente lo que buscamos es que, tenemos que entender es que el silicio es un elemento grafitizante y que por ende cuanto mayor porcentaje de silicio, mayor probabilidad de que se genere grafito, y cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor probabilidad de que se genere cementita. Alguien me puede decir, pero profesor, acá esto está marcado, digamos, si yo agarro, ¿no? Y acá, digo, paso de tener fundición blanca directamente con esta raya, como yo veo acá, tener fundición gris. No es así. Acá hay un cambio gradual, ¿no? Y este cambio gradual, nosotros acá lo tenemos representado por, en este caso, lo que tiene que ver con la fundición atruchada, ¿no? Que, por ejemplo, acá en este caso, sería como esta zona intermedia. ¿Y qué es la fundición atruchada? Hay fundición en la cual tenemos porcentaje de carbono que se agregó en cementita y porcentaje que se agregó en grafito, y que en definitiva vamos a tener una condición intermedia que muchas veces no es la buscada, ¿no? Digamos, ahí. Entonces, es importante entender que no vamos a tener fundición blanca, fundición gris, sino que tenemos un intermedio en el cual conviven las dos estructuras, que por lo general no es una condición que sea la más apropiada o la buscada. ¿Está bien? Bien. Uno de los materiales, o mejor dicho, el material de mayor utilización en la fundición en volumen son la fundición gris y la fundición nodular. Principalmente en Argentina están cabeza a cabeza, pero principalmente la fundición gris es la que se funde en mayor volumen. ¿Qué características tiene la fundición gris? Particularmente la característica que tiene es la siguiente, ¿no? Si nosotros agarramos y hacemos una metalografía, que es esto que ustedes ven acá, ¿no? Fíjense, nosotros acá tenemos una metalografía, van a ver una estructura, particularmente en este caso van a tener una estructura ferrítica, fíjense abajo, esto que se ve en blanco es ferrita, y después láminas de grafito. Estas láminas de grafito, lo que tienen, la característica que tienen es que son frágiles. Tienen la característica que son autolubricantes, lo cual significa que, por ejemplo, si uno mecaniza, realmente eso es lo que el grafito va a ayudar en la lubricación, en la reducción de la fricción de la interfaz de la superficie de la herramienta con el material que queremos cortar. Pero lo que va a suceder es que si nosotros hacemos o traccionamos este material, como la matriz metálica, la matriz ferrítica, está interrumpida por toda esta lámina de grafito, muy probablemente lo que nos va a pasar es que vamos a tener una resistencia a la tracción muy baja. Entonces yo acá me separé unos videos para que ustedes puedan tener una idea gráfica de lo que yo les estaba mostrando, y fíjense. Esto es fundición gris. Y fíjense lo que sucede. La herramienta cuando corta, fíjense que se genera todo un polvillo. Y directamente el material es como que se fractura y prácticamente el material no tiene ningún tipo de tenacidad en este caso, ¿no? Y nuevamente vamos a reproducirlo. Y fíjense que lo que se genera prácticamente es un polvo, es un polvillo. Esto es fundición gris, es esa estructura. Y acá hay un video que a nosotros nos resulta muy interesante, que es el siguiente. Fíjense, cuando nosotros vemos la microestructura, se entiende que esta microestructura es esta misma que está acá, ¿no? Eso no sé si ustedes lo llegan a ver la similitud. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Hacemos una comparativa, están iguales. Exactamente. Entonces, fíjense lo que sucede. El material, o sea, la herramienta cuando toma contacto con el material, lo que sucede es que el material se fractura justamente alrededor de las láminas de grafito, que nosotros acá las vemos en 2 dimensiones, pero esas láminas están en 3D. Miren la diferencia cuando uno trabaja con un acero. Fíjense que la ductilidad justamente viene de la mano, porque ustedes tienen una matriz que puede ser perlítica, ferrítica, puede tener cementita y demás, pero fíjense que tiene
tiene una capacidad de deformación plástica, ¿está bien? Que no la encontramos acá en este caso, y justamente esto viene de la mano con la estructura del material y la segregación del carbono en forma de láminas de grafito. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender justamente cómo es el comportamiento mecánico del material en relación a la microestructura, ¿no? Y entonces, bien, uno dice, bueno, pero si tiene esas características, no tiene buena resistencia a la tracción y demás, ¿por qué es tan utilizado? Porque es el material que, podríamos decir, es un material ferroso que tiene bajo punto de fusión y que es uno de los más económicos, el más económico a la hora de fundir, ¿está bien? ¿Y qué características tiene? Buena conductividad térmica, por eso se suelen fabricar salamandras con este tipo de material. ¿Qué otra característica tiene? Conductividad térmica, nuevamente, por eso se suelen utilizar discos de freno. Otra característica que tiene es que tiene buena resistencia a la compresión, por eso se lo suele utilizar en bastidores de máquinas y herramientas, porque tiene buena capacidad de absorber vibraciones. ¿Por qué? Porque la matriz metálica, que es muy buena transmitiendo vibraciones, está interrumpida por láminas de grafito que las absorben. Entonces, tiene muy buena absorción de vibraciones, tiene buena resistencia al desgaste, es económica, tiene buena colabilidad, lo cual nos permite que podamos tener, por ejemplo, geometrías complejas, como en este caso podemos ver un bloque de motor de fundición gris, como una tapa de cilindro, ¿no? Generalmente o habitualmente relacionadas ya con motores de tecnologías más antiguas. Hoy creo que, salvo alguna aplicación en particular que por ello no sabría mencionar, creo que casi todos fueron reemplazados por bloques de aluminio, tapa de cilindro de aluminio, pero años atrás se utilizaban de fundición gris justamente por la buena conductividad térmica y por la buena colabilidad que también tiene el material, que nos permite justamente realizar este tipo de piezas. Bueno, soportes de rodamientos, poleas y demás se suelen utilizar de fundición gris por estas características que mencionábamos recién, ¿no? La característica de absorción de vibraciones, medido, ¿no? Digamos, si uno quiere tomar un parámetro en lo siguiente, si uno tiene una barra empotrada de un determinado material y uno ejerce una determinada deformación del material y después retira la carga, lo que se hace es colocar un acelerómetro acá en la punta de la barra y medir con el acelerómetro cuánto tiempo pasa hasta que la oscilación se detiene. Fíjense que la fundición gris tiene un muy buen grado de amortiguamiento. ¿Qué significa que tiene un buen grado de amortiguamiento? Que absorbe vibraciones. Fíjense, en contrapartida, lo que sucede con el aluminio. El aluminio transmite muy bien las vibraciones y tiene muy baja capacidad de absorberlas. Eso significa que vende a ser las veces de una campana, ¿no? Que uno la golpea y la campana queda vibrando por una gran cantidad de tiempo. Inclusive una fundición gris, si uno la golpea, va a sentir que justamente tiene un golpe que es bastante seco y que no se corresponde, por ejemplo, con ese golpe agudo que sucede cuando uno golpea un acero, por ejemplo, cuando golpea un aluminio. Entonces, bien, esa característica particular la hace principalmente oportuna para la fabricación de bastidores, por ejemplo, de máquinas herramientas, ¿no? En las que hay vibraciones de alta frecuencia. Bien, vamos a compararlo un poquito la fundición gris con el acero, ¿no? Por eso tenemos estos dos en color oscuro, en negrita. Y fíjense, para el acero la temperatura de fusión es unos 200 grados más alta, que para el proceso es un montón. Una pieza de hierro gris tiene un precio menor que una de fundición de acero, dado que las instalaciones son más económicas. ¿Por qué? Porque justamente esa diferencia de temperatura complejiza bastante el proceso fusorio. Bueno, los aceros, ustedes esto ya lo saben, estamos hablando de porcentaje de carbono de hasta 2% y de porcentaje de silicio también no mayores al 2%. Ahí tenemos el área de trabajo del acero. Y la fundición blanca la tenemos acá en una posición intermedia y después tenemos la fundición gris, ¿no? Bien, ¿qué piezas se suelen hacer de fundición gris y qué características podemos encontrar como distintivas entre una fundición gris y una fundición, entre una fundición de acero y una fundición gris, ¿no? Principalmente, la gran diferencia que vamos a encontrar es la resistencia a la tracción. Fíjense que los aceros tienen muy buena resistencia a la tracción. La fundición gris tiene una resistencia a la tracción sensiblemente menor, ¿no? Por el contrario, la resistencia a la compresión, fíjense, la resistencia a la compresión, lo que podemos ver es que la fundición gris podemos lograr valores que efectivamente son más altos. Y lo que vamos a encontrar en una fundición
de acero, que no encontramos en la fundición gris. Fíjense que la fundición de acero tiene la característica que nosotros hemos estudiado a lo largo de la carrera, que tiene que ver con la ductilidad, ¿no? con su capacidad de deformación plástica. Fíjense que la fundición gris, lo que vamos a encontrar es que el alargamiento es muy bajo y a su vez también que el comportamiento del material es frágil. ¿Bien? Vamos a tener una ruptura frágil de la fundición gris, justamente característica con que el material se va a fracturar en justamente las uniones donde tenemos las láminas de grafito. ¿Qué piezas se suelen hacer de acero, de fundición de acero? Porque bueno, si bien tiene estas características de mayor resistencia a la tracción, pero también es un material más caro de fundir, generalmente la fundición de acero se la suele utilizar para, por ejemplo, bombas, ¿no? Toda la parte de piping, de oil and gas y demás, de la industria petrolera, suele utilizar mucho lo que tiene que ver con la fundición de acero. Lo mismo los sistemas de vinculación de vagones, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles. La industria ferroviaria suele demandar bastante piezas de fundición de acero. Lo mismo que la minera, por ejemplo, la industria minera y, bueno, toda la industria de petróleo, ¿no? Toda la industria de petróleo suele utilizar también bastante lo que tiene que ver con la utilización de acero para el transporte de petróleo. Bien, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la fundición nodular, ¿no? Que esto es bastante importante que nosotros podamos distinguir estas características, en las cuales, fíjense, la diferencia que tenemos entre una fundición nodular y una fundición gris es la siguiente. Los dos están hechos con el mismo material líquido, o sea, significa que tenemos el mismo porcentaje de carbono, el mismo porcentaje de silicio y demás aliantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? La morfología del grafito. Fíjense, en este caso lo tenemos dispuesto en forma de láminas, en la fundición gris, y acá lo tenemos dispuesto en forma de esferas o nódulos. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero si el carbono igual se agregó en forma de grafito, en una u otra forma, ¿cuál es la diferencia tan significativa o qué diferencias hay entre un proceso y el otro? Entre un material y el otro. Bueno, la principal diferencia es que al grafito estar en forma de nódulos, en forma de esferas, no interrumpe la matriz metálica, ¿no? Que puede ser ferrítica, puede ser perlítica, no la interrumpe. Entonces, lo que sucede es que la fundición nodular mantiene algunas características en común con el acero, que es justamente la ductilidad, la capacidad de deformación plástica, la elongación a la rotura, porque justamente la matriz metálica no está interrumpida. Por otra parte, algunas características, como tiene la fundición gris, que son el hecho de que tiene, por ejemplo, muy buena absorción de vibraciones, bueno, ya la fundición nodular no tiene esa característica. ¿Por qué? Porque la matriz metálica no está interrumpida. Entonces, si nosotros golpeamos una fundición gris o golpeamos una fundición nodular, vamos a ver que la fundición nodular tiene un sonido más metálico, ¿no? Más agudo, que viene de la mano justamente con esta característica de las vibraciones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que el material que se segrega de forma natural en forma de láminas segregue ahora en forma de esferas? Bueno, lo que se hace es, se le agrega magnesio al baño líquido, o cerio, por ejemplo, que es un material que cuando uno lo coloca dentro del baño líquido genera burbujas. Entonces, una vez que nosotros, previo al proceso de colado, se coloca el magnesio, entonces esas burbujas son zonas de menor presión donde suele segregar el grafito. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es lograr que el grafito, en vez de que esté en forma de láminas, esté en forma de esferas o de nódulos. ¿Qué pasa con las propiedades mecánicas? Aumenta la resistencia a la tracción y al alargamiento, porque no interrumpimos la matriz metálica, y principalmente disminuye la fragilidad. Cosa que es una de las características principales de la fundición gris, ¿no? La fragilidad que nos impide que podamos utilizar fundición gris en alguna pieza con solicitaciones dinámicas, justamente por esa característica, o piezas sometidas a tracción. Bueno, podemos empezar a usar fundición nodular de esta manera. Desde el punto de vista de los costos, la fundición nodular mantiene todavía la característica de que es un material relativamente económico en comparación con el acero. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión que es el mismo que el de la fundición gris, porque básicamente la aleación es la misma. Lo que vamos a tener es un costo levemente más alto por la incorporación de magnesio o este material que nos permita justamente la nodulización, ¿no? Bien, vamos a definir dos procesos que son la inoculación y la nodulización. La inoculación es justamente tratar de buscar
que se genere grafito y no se genere cementita, como nos pasaba en la fundición blanca, y eso lo vamos a hacer a través de elementos grafitizantes, como son principalmente el silicio. Entonces lo que vamos a buscar en una fundición gris, o en una nodular, en las dos, lo que vamos a buscar es que tengamos un porcentaje de silicio tal que permita justamente que se genere grafito. Eso es importante y eso es la inoculación, ¿está bien? Eso es la inoculación. Y después la nodulización lo que busca es que una vez que generamos el grafito, pero tenemos elementos grafitizantes, que justamente no se generen láminas de grafito, sino que se generen nódulos. Entonces para eso incorporamos magnesio y ocerio, ¿no? Cualquiera de estos dos materiales. Hoy en día es común la utilización de ferro, silicio, magnesio, ocerio para obtener ambas reacciones en conjunto, ¿no? Que favorecer la generación de grafito y a su vez que ese grafito tenga forma de nódulos o de esferas. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto, no? Porque uno puede decir, bueno, está todo perfecto, pero ¿en qué piezas utilizamos fundición nodular? ¿Estas piezas con qué compiten? Y bueno, y acá es donde encontramos la principal ventaja. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es un mayor alargamiento, fíjense, un mayor alargamiento en justamente la fundición esferoidal o fundición nodular, y que justamente lo que nos va a permitir es que podamos trabajar con un material de costo más bajo que la fundición de acero y que lo podamos trabajar con piezas y que podamos fabricar piezas que tengan solicitaciones dinámicas, por ejemplo, como es un cigüeñal. Fíjense que tenemos cigüeñales de fundición nodular, cosa impensada si uno lo quisiera hacer de fundición gris. Inclusive la fundición nodular es un competidor de algunas piezas forjadas de solicitaciones dinámicas o inclusive fundidas de acero, ¿no? Entonces podemos tener cigüeñales fundidos de acero, cigüeñales fundidos de fundición nodular y cigüeñales forjados. Lo que va a suceder es que hoy en día, por ejemplo, en los vehículos de utilización comercial, los cigüeñales forjados, por ejemplo, pueden estar circunscritos a vehículos turbocomprimidos de grandes valores de par o de torque, como pueden ser algunos camiones de alto porte con que están turbocomprimidos y demás, entonces tiene un valor de torque que son elevados, entonces bueno, para reducir secciones y justamente bajar los pesos del conjunto de movimiento, bueno, se pueden utilizar cigüeñales forjados. Si no, son cigüeñales fundidos de acero, y los cigüeñales de fundición nodular en los vehículos que la potencia del torque principalmente lo permiten, bueno, tenemos una pieza que la podemos fabricar justamente con costos sensiblemente menores, siempre y cuando cumplan con las características, las propiedades mecánicas que solicitamos, ¿no? Nosotros se lo suele llamar fundición dúctil, fundición maleable, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas características en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo. Yo esto lo voy a pasar un poco rápido, así podemos avanzar con las ventajas y las desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Comparte con la fundición gris la ventaja de un bajo punto de fusión, alta colabilidad, y eso tiene que ver justamente, bueno, tiene buena maquinabilidad, no tan buena, o sea, pero es diferente, digamos. Tiene buena maquinabilidad, pero el comportamiento no es como el que nosotros vimos en la fundición gris con la fundición nodular, ¿no? Porque el material ya se comporta de forma más tenaz, de forma más dúctil. Entonces, comparte que tiene buena maquinabilidad, pero el comportamiento es diferente, ¿no? Y bajo costo de producción en cuanto a lo que tiene que ver con el punto de fusión. O sea, decimos bajo costo de producción, que es 25% mayor que el gris, porque justamente sumamos el proceso de nodulización, y 30% menor que el acero porque la temperatura es menor. Y después, lo que tenemos también es que en función de cómo es la estructura metálica de donde nosotros vamos a tener el material, vamos a tener distintas propiedades. Fíjense, nosotros podemos tener fundición nodular de matriz ferrítica y fíjense lo que pasa. Es una fundición que básicamente tiene una baja dureza y fíjense que tiene una alta capacidad de formación plástica justamente porque la matriz es ferrítica. Esto ustedes lo han visto en materiales, por ejemplo. Ahora, si pasamos de una matriz ferrítica a una matriz perlítica, fíjense lo que sucede. La dureza aumenta y el alargamiento de la rotura disminuye justamente porque empezamos a tener perlita como estructura o como base de la fundición nodular, ¿no? Bien, esto es básicamente lo que vamos a ver de fundición nodular. Ahora vamos a ver algunas características de la fundición de aluminio, ya nos vamos a ir metiendo en definitiva con lo que tiene que ver con el proceso de contracción para después poder ver los procesos en sí, ¿no? La aleación de aluminio es una aleación que es muy utilizada
en la industria automotriz principalmente, a través del proceso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con inyección para algunas piezas en particular, y en lo que tiene que ver con la fundición de bloques de motores, por ejemplo, para tanto de bloques de motores como tapa de cilindro, ¿no? Han sido materiales que el aluminio ha desplazado prácticamente a la fundición gris en casi todos los aspectos, ¿no? La característica que tiene el aluminio es que, bueno, tiene una menor densidad, como ustedes saben, en relación al acero, que en este caso estamos hablando de 7.800 kilos por metro cúbico. En el acero estamos hablando prácticamente de un tercio. El punto de fusión es mucho más bajo, lo cual también el costo de fusión, también en ese caso, o mejor dicho, el costo de fusión en relación con la manipulación, con la resistencia que tienen que tener los moldes y demás, también es más baja. O sea, podemos utilizar moldes metálicos en este caso, por ejemplo, para el aluminio, y de hecho podemos inyectarlo, cosa que no podemos hacer en una fundición gris o en una fundición de acero, ¿no? No podemos inyectar, justamente por la temperatura de fusión. Se puede añadir magnesio o cobre, pero en este caso la idea es poder aumentar la resistencia mecánica de la aleación. Y en este caso hoy, es el tercer material más fundido después del hierro y del acero, ¿no? A nivel mundial. Lo que tenemos que tener en cuenta con este material es que tiene una curva de solubilidad del hidrógeno que es variable con la temperatura. Esto significa que el aluminio puede disolver una gran cantidad de hidrógeno por encima de la temperatura de fusión, y en la temperatura de solidificación pierde la capacidad de disolverlo, con lo cual, justo cuando se está solidificando, suele soltar el hidrógeno que forma burbujas. Entonces se produce ahí el famoso defecto de porosidad por hidrógeno en el aluminio, que por eso se suele desgasificar, ¿no? Se utilizan algunas lanzas con un gas inerte que tiene mayor afinidad con el hidrógeno que el aluminio. Entonces lo que buscamos es tratar de sacar el contenido de hidrógeno del aluminio. ¿Para qué? Justamente para poder evitar este problema de solubilidad por hidrógeno. Bien. ¿Alguna duda con los materiales hasta acá? ¿En qué sentido, profe? No, si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar, si no, seguimos, no hay problema. No, en principio muy bueno. Me gustó lo del tema de, volviendo un poquito para atrás, lo del cigüeñal para motores de competición. Claro, bueno, exactamente. Bueno, hay algo que tiene que, por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, para lo que tiene que ver justamente con competición, bueno, generalmente los motores que están turboalimentados suelen tener componentes forjados, ¿no? Sobre todo bielas, cigüeñales, pistones, o justamente porque, bueno, hay un incremento de las solicitaciones en ese caso que permiten que, bueno, nada, con las paredes, con los espesores de pared que nos permite un motor, nada, podemos me acordaba de mucho de la gente que exige sus autos, que son los autos no de competición, los llevan a límites y nada. Me causó gracia que obviamente hay, como yo siempre planteo, ¿no? O lo pienso, que dice, mirá este tipo que bajó el auto de trompa, y habiendo tantos ingenieros analizando los materiales para buena optimización, ¿no? Y buen funcionamiento a largo plazo. Claro. Me causó gracia. Llevé ese punto de análisis. No, tal cual. Hay un... No, bueno, ahí justamente el auto está hecho, bueno, para determinadas... O sea, para cumplir cierta función y... Exacto. Ahí está el tema. No, y bueno, por eso en lo que suele suceder es que justamente los vehículos aspirados de calle, que no tienen grandes valores de par y de cosas, bueno, solemos encontrarnos con piezas fundidas en el interior, ¿no? Sí. Y bueno, y después ya cuando nos empezamos a preocupar por tener que soportar, yo digo, sobre todo en los motores turboalimentados, no se suele ver más los forja. Pero bueno, tiene que ver con eso, y bueno, es importante. Pasa también con las cañerías, por ejemplo. Ustedes van a ver válvulas para el ámbito de petróleo fundidas y válvulas para el ámbito de petróleo forjadas, las dos de acero. Entonces uno dice, ¿por qué esta válvula es forjada y esta válvula es fundida? Bueno, evidentemente la forjada, porque está pensada quizás para cañerías de alta presión, ¿no? Entonces uno dice, bueno, viene por este lado, es una pieza de seguridad por una cañería de alta presión, y quizás una válvula fundida soporta menos presiones, también quizás son para áreas en donde tenemos menores solicitaciones en ese sentido, ¿no?
Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que nos va a definir un poco las características de la función y que vamos a entender por qué a veces se suele hablar de algunos defectos, de poca densidad, mejor dicho, una densidad menor, que a veces en la forja se habla que la forja tiene mejor compactación, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa en la fundición? Que cuando uno compara dice, tenemos esas diferencias. Lo que sucede es que principalmente nosotros lo que vamos a analizar es el ciclo de calentamiento y de enfriamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Nosotros vamos a partir de la chatarra, que va a estar en estado, va a estar a temperatura ambiente, la vamos a meter en el horno, la vamos a calentar, la vamos a fundir, ¿no? Vamos a llegar al calor específico de fusión, no va a aumentar la temperatura, vamos a transformar ese material en estado líquido, vamos a sobrecalentarlo para poder fundirlo, y una vez que lo sacamos del horno empieza el proceso de enfriamiento del líquido, entre que lo pasamos a la cuchara, lo empezamos a colocar dentro del molde, el material se va enfriando hasta que llega al punto en el que el material empieza a devolver ese calor específico de solidificación y se empieza a solidificar. ¿Está bien? Bien. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener que alimentamos el material líquido por el canal de ataque y lo que sucede es que la última zona en tomar contacto con el molde es la primera que se empieza a enfriar. O sea, vamos a tener un flujo de calor en este sentido, ¿no? Vamos a tener que el calor justamente se va a transmitir a la zona de menor temperatura, principalmente el molde. Y entonces se empieza a solidificar en mayor medida en la zona más alejada. Lo que suele suceder es que la solidificación se suele dar de forma progresiva. ¿Qué eso significa? Toma contacto el material con las paredes del molde y de allí se va solidificando hacia la zona interior, que es la que tiende a conservar la mayor cantidad de calor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la zona donde el flujo de calor se ve disminuido justamente porque está en contacto con todo el material que está a la misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, el flujo de calor siempre en las zonas donde nosotros tomamos contacto con el material es más alto por la diferencia de temperatura. Entonces, si lo analizamos acá en la curva, vamos a tener después ya la solidificación completa y el enfriamiento de la pieza hasta que lo podemos desmoldar y después llegamos a la temperatura ambiente. Bien. Hay algunas características acá que son importantes destacar, que son las siguientes, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos este diagrama, por ejemplo, ¿no? Que acá estamos hablando, por ejemplo, de plomo, ¿no? Aliado con estaño. Y fíjense que en la aleación de plomo-estaño nosotros tenemos, como ustedes saben, el diagrama característico de comportamiento, de solidificación. Hay una regla que dice que si nosotros, por ejemplo, trabajamos con la aleación correspondiente al eutéctico, con esta aleación, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente, que vamos a lograr fundir el material con la mínima temperatura, ¿está bien? Porque en cualquier otro porcentaje de aleación, más alto o más bajo, la temperatura va a ser o más alta, digamos. No voy a tener zonas en las que la temperatura va a ser más baja. Entonces, poder trabajar con la aleación eutéctica siempre y cuando pueda cumplir con las propiedades mecánicas que me permita a mí la pieza después, con lo que me van a exigir después en servicio, me va a permitir trabajar con la menor temperatura. Y como ustedes saben, trabajar con la menor temperatura es positivo justamente para los costos de fabricación. Después, la otra característica es que como no vamos a tener convivencia de una fase líquida con una fase sólida. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a pasar de fase líquida a sólida a una temperatura constante. ¿Está bien? Porque no vamos a tener conviviendo una fase de estado sólido con estado líquido. Otra cosa que es importante que analicemos es la siguiente. El diagrama de hierro-carbono, como nosotros lo vemos acá, resulta que también se ve influenciado por el porcentaje de silicio, cosa que en este diagrama no lo podemos ver, ¿no? Acá decimos, bueno, tenemos 4% de carbono, estamos en esta condición. Resulta que si nosotros a esto le agregamos silicio, vamos a tener una variable más, y que viene dada por esto. En realidad nosotros tenemos un diagrama que se denomina ternario, que cuando nosotros agregamos un porcentaje de silicio, lo que sucede es que se modifica el comportamiento del diagrama de hierro-carbono. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esta complejidad adicional? Lo que se suele hacer es lo siguiente. Para trabajar con el diagrama anterior, con este diagrama, lo que se hace es, en vez de trabajar con el porcentaje de hierro-carbono, vamos a trabajar con el porcentaje de carbono equivalente. Entonces, el porcentaje de carbono equivalente, que se calcula como el porcentaje de carbono más un
factor por el porcentaje de silicio. Si el carbono equivalente es de 4,3%, voy a estar en el eutéctico y el líquido se va a comportar de forma muy similar a que si nosotros estuviésemos trabajando con ese porcentaje de carbono. Entonces eso es lo que me permite simplificar y trabajar con este diagrama y no con el ternario, que es este, justamente haciendo esa salvedad, que en vez de trabajar con el porcentaje de carbono, vamos a trabajar con el porcentaje de carbono equivalente. Por eso van a ver que en el proceso de fundición siempre al material lo van a caracterizar como porcentaje de carbono equivalente. ¿Alguna duda? Que esta parte es importante, ¿no? Digamos que ustedes puedan más o menos comprender este fenómeno. ¿Tienen alguna duda en este sentido? Sí, podemos repasarlo. Sí. Podemos repasar o sea, lo que entendí que en este diagrama de hierro-carburo de hierro no se está viendo el tema del porcentaje de silicio. Pero si yo le agrego silicio, ¿cómo sé que hay una modificación del porcentaje de carbono, obviamente, del porcentaje de carbono? Sí. Y me quedé ahí. Quería entenderlo porque... No, es importante. Es importante que ustedes lo puedan analizar. Ustedes están por arriba de 2%, ¿no? Porque están trabajando con fundición. Así que vamos a marcarlo, ¿no? Ustedes están de acá para allá, ¿no? Principalmente. Perfecto. Entonces ustedes dicen, bueno, mi baño líquido tiene 3% de carbono. ¿Está bien? Entonces dicen, bueno, tiene 3% de carbono, el comportamiento debería ser este. ¿Está bien? Pero ustedes, perdón, ¿no? Que acá se me chingó. Pero ustedes saben que la fundición gris, por ejemplo, la fundición nodular, ustedes para justamente añadir un material grafitizante, le han agregado un porcentaje no menor de silicio. ¿Está bien? Entonces dicen, bueno, el baño tiene 3% de carbono, se tendría que comportar así. Pero resulta que si ustedes evalúan cómo se comporta el baño, no se comporta así como si tuviese 3% de carbono, sino que se comporta de la siguiente manera, ¿no? Que, vamos a hacer así, a ver, ahí. Se comporta de la siguiente manera, o sea, ustedes tenían 2% de carbono, estarían acá, pero a su vez tienen X% de silicio, o sea que el líquido en realidad se comporta de otra manera diferente. Para poder seguir trabajando con este diagrama, en vez de trabajar con el porcentaje de carbono, se trabaja con el porcentaje de carbono equivalente, que es decir, si yo aplico esta ecuación, que es decir, bueno, al porcentaje de carbono le aplico un factor de corrección por el porcentaje de silicio, en realidad ustedes con el 3% de carbono, por ejemplo, y el 1,5% de silicio, a ustedes le va a dar un carbono equivalente, por ejemplo, no sé, de este orden, y entonces ustedes dicen, estoy trabajando acá. ¿Está bien? Y entonces ustedes pueden entender las transformaciones de fase, van a saber si tienen ferrita, si tienen perlita, a qué temperatura va a empezar la solidificación, si están en el eutéctico, si no están en el eutéctico. Todo eso lo van a poder analizar con este porcentaje de carbono equivalente y usando el diagrama tradicional. ¿Está bien? Excelente. Para no entrar a trabajar con esto, que es mucho más complejo. Profe, ¿ese factor de porcentaje de silicio está tabulado? Sí, ahora yo no recuerdo bien el valor, pero... Pero no, era más que nada porque esta no la vi en materiales. Sí, no, esto yo no recuerdo. Sí. Sí. Pero este factor es constante, ¿eh? Ese factor es una constante. Bien, como que dijera 1,8. No me acuerdo el valor, pero es un valor constante. Mirá, bien, excelente, profe. Ese es excelente para diseño, creo. Es un dato de diseño lo que está tirando. Claro, porque acá después ustedes van a ver que si, por ejemplo, una fundición nodular o una fundición gris es hipereutéctica o hipoeutéctica, el comportamiento es diferente. ¿Está bien? Las propiedades mecánicas son diferentes. Y bueno, ¿cómo defino si es hipereutéctica o hipoeutéctica? En función del porcentaje de carbono equivalente. ¿Está bien? Si el porcentaje de carbono equivalente es mayor a 4,3, es hipereutéctica. Si es menor, es hipoeutéctica. ¿Está bien? Bien. Una consulta más. Pero no es que le agrego, solamente considero yo un factor de silicio para sacar el porcentaje de carbono equivalente, ¿no? ¿Es así? Es así, por ejemplo. Vos imaginate que tenés el baño líquido, ¿no? Acá tenés tu horno, ¿está bien? Tenés el horno y acá tenés el baño líquido. Lo tenés acá. Llegás a la temperatura de fusión, todo el baño está líquido y vos decís, bueno, quiero ver, yo necesito, porque a mí mi cliente me dice, esta pieza tiene que ser hipereutéctica. Tiene que tener un carbono equivalente de 4,35. Entonces vos, ¿qué haces? Sacás de acá con una cuchara, ¿no? Sacás, lo pones en un vasín, y lo dejás que se solidifique y le haces un ensayo.
Y entonces acá te dice, porcentaje de carbono, por ejemplo, te dice, no sé, 3, porcentaje de silicio, no sé, 1,5. Entonces vos, porque vos en realidad, acá está un porcentaje de silicio, ¿no? Sí. Entonces vos lo que decís es, bueno, ¿y qué porcentaje equivalente es esto? Bueno, vos te venís acá, haces esta cuenta y decís, mirá, estoy acá, ¿le tengo que agregar más carbono o le tengo que agregar más silicio? ¿Me entendés? Sí. Porque tenés que ir regulando en qué punto vos caés, porque vos en realidad no es que el baño líquido te sale donde te sale, digamos, ¿no? Sino que vos lo tenés que ir regulando. Sí, entonces, bueno, le agrego más grafito, le agrego más silicio, estoy de este lado, estoy más para acá, estoy más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vos tenés que garantizar un grado de aleación. Yo digo esto, agregás un poco de silicio, un poco de carbono y... Sí, suena a una receta, pero me imagino que debe haber un poco de... Sí, digamos, yo lo estoy explicando de forma muy burda, ¿no? Digamos, metalúrgico me mata. Está buenísimo, igual creo que está buenísimo para bajarlo a lo terreno. Claro, pero lo que hace es, bueno, esta curva la corremos para allá o la corremos para acá, porque estamos ajustando el porcentaje de carbono, ¿me entendés? Sí, entonces, si yo quiero caer en el eutéctrico, bueno, si estoy acá y caí acá en esta curva, tengo dos opciones acá, o agrego silicio o agrego grafito, una de las dos, para caer en esta posición. Hay todo un montón de cosas, después poner lo mismo que para el mismo carbono equivalente, vos tengas más silicio que carbono, o sea, digamos, después el material no se comporta igual. Pero bueno, para lo que nosotros estamos viendo es importante entender esto. Excelente, Germán, excelente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Fíjense lo que pasa cuando uno, por ejemplo, acá, supongamos que uno colocó en un material cilíndrico acá, ¿no? O sea, digamos, teníamos tenemos una lingotera que es de forma cilíndrica acá y nosotros la llenamos de líquido y dejamos que se solidifique, ¿no? Y la miramos desde arriba. Entonces, bueno, miramos desde arriba y cuando miramos desde arriba nos encontramos con esto. ¿Qué es lo que sucede con el enfriamiento? Y en consecuencia con los granos del material. Lo que sucede es lo siguiente. Las zonas que están en contacto con la superficie de la lingotera, o sea, las zonas que están acá en contacto con las paredes, se enfrían muy rápido. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor hacia el molde realmente elevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos granos suelen ser chiquitos o pequeños y equiaxiales. Son un grano fino. ¿Por qué? Porque es un enfriamiento rápido. No le doy tiempo a que el grano crezca. Ahora, lo que va a suceder es que las zonas justamente que están más cerca del borde, lo que tiene es una transferencia de calor más baja que la que teníamos en la superficie, ¿no? Digamos, si esta es así, si ya son dos flechitas, esta es una. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor es más baja y es direccional. Entonces acá lo que pasa es que el tamaño de grano es más grande y encima es deformado, o sea, tiene una forma de, podríamos decir, que son columnares, ¿no? Digamos, no son equiaxiales, no son homogéneos. Y después en la zona central, ya la transmisión de calor es mucho más baja, porque ya en realidad tengo un montón de material que en la que no hay un gradiente de temperatura tan alto, entonces ya el porcentaje acá, el gradiente de temperatura es mucho más bajo, entonces acá el enfriamiento es el tamaño de grano resultante termina siendo mucho más grande y generalmente equiaxial, que eso significa que son tamaño de grano que más o menos el tamaño es parecido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa con una solidificación que se denomina progresiva, ¿no? ¿Por qué progresiva? Porque es una solidificación que va desde hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Desde la parte exterior hacia la parte interior. Pero lo que sucede es que, a su vez de que va pasando esto, ¿no? De que se van generando, que el grano sufre estas modificaciones, también se da un proceso de contracción. El material se contrae y se contrae mientras está en estado líquido. Fíjense, si nosotros estamos acá en el punto de mayor temperatura, el material está en estado líquido, ¿no? Estamos en el punto de mayor temperatura y el material se va enfriando mientras está en estado líquido, se va contrayendo, se contrae, con una pendiente diferente a cuando se está solidificando y a una pendiente diferente a cuando ya está en estado sólido, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que esa contracción se da en 3 etapas, mientras el material está en estado líquido, mientras el material se está solidificando y una vez que el material ya se solidificó. Para eso, lo que nosotros vamos a analizar es cada una de estas partes, qué es lo que sucede, ¿no? Principalmente lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con el material en estado líquido, yo por ahí no estoy tan de acuerdo en este gráfico que acá muestra como una panza, ¿no? Digamos, yo por ahí, si acá ustedes esto lo llenaron de material líquido y están hablando de la contracción líquida, yo quizás lo hubiera hecho paralelo. Hay una contracción del material mientras está en estado líquido, ¿qué es lo que va a hacer? Que baje el nivel, ¿está bien?
que baje el nivel de líquido dentro del molde. No de una forma tan sustancial como yo he marcado acá, pero nosotros esto lo podemos compensar agregando mayor cantidad de líquido. ¿Qué hacemos? Volvemos a reponer el nivel de líquido. ¿Qué es lo que pasa cuando se da la contracción mientras el material está solidificando? Lo que va a pasar es que las zonas, como ustedes saben, que son las primeras en solidificar, ¿cuáles son? Las exteriores. Está la zona que primero solidificó, después solidifica toda esta zona, toda la zona perimetral solidifica, y después también la zona que está en contacto con el exterior, o sea, esta zona también solidifica. La última zona en solidificar, ¿cuál es? Justamente la zona central, porque es la zona donde es más difícil la extracción de calor. ¿Y qué pasa si la zona exterior ya se solidificó y la zona central se quiere solidificar? Se quiere contraer. Y no hay material para compensar esa contracción. Al no haber material, porque el líquido se fue solidificando y se fue contrayendo, ¿qué es lo que sucede? Se genera un hueco. ¿Por qué? Porque justamente todo el perímetro se solidificó, la última parte en solidificar se está contrayendo y el líquido se empieza a transformar en sólido y llega un punto que no tengo forma de agregar acá o compensar justamente esa contracción. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un hueco. Este defecto que se da en la contracción durante la solidificación se llama rechupe. Y este es el defecto característico de la fundición. De hecho, se da en la última zona en solidificar, o se llaman puntos calientes, que justamente es esta zona, que suele ser la zona central, la zona de mayor volumen, ¿está bien? Esta zona que cumple con esas características es en la que se va a generar este defecto de contracción. Así que ustedes imagínense que si ustedes están haciendo una pieza, como ustedes veían acá, como ustedes ven acá, ¿qué es lo que tiene? Que esta pieza lo que va a tender es que este rechupe se va a tender a generar en la zona central de la pieza. ¿Está bien? En la última zona en solidificar. ¿Por qué? Porque justamente el perímetro ya se solidificó todo, nos quedamos sin líquido y en la contracción de solidificación no tengo cómo agregar material, se me genera un hueco. Bien, ¿y qué es lo que pasa con la contracción en estado sólido? Con la contracción en estado sólido significa que ya el material acá se solidificó y lo que pasa es como en la forja. Voy a tener una disminución del volumen. Entonces, al tener una disminución de volumen, lo que va a pasar es que la pieza me va a quedar más chica que el molde que le dio origen, ¿no? Por eso tenemos esta diferencia que ustedes ven acá en las paredes, ¿no? Esta diferencia que está acá es justamente la que tiene que ver con que la pieza quedó más pequeña que el modelo y que el molde que le dio origen. Entonces, los modelos siempre son más grandes que la pieza terminada, justamente para compensar la contracción de solidificación. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un repaso. Contracción líquida, baja el volumen de líquido, le tengo que agregar más líquido, no tengo más problema que ese. La contracción de solidificación ya es un problema. En el último punto en solidificar no va a haber forma de agregar líquido ahí y se va a generar un hueco. Después vamos a ver que lo que vamos a buscar es que el hueco se genere en una parte de la pieza que a mí no me genere un problema mecánico o un problema de desempeño, pero siempre se va a generar. Porque siempre va a haber una zona que va a ser la última a solidificar. Y la contracción en estado sólido es lo mismo que en la forja. Una vez que la pieza se solidificó, de la temperatura de solidificación a la temperatura ambiente hay una disminución de volumen, por ende tengo que hacer el molde más grande para hacer esa compensación y el modelo por ende también. Acá tenemos una tabla que nos habla un poquito de cuáles son los porcentajes de contracción para cada uno de los materiales que estuvimos viendo. Acá tenemos un resumen, ¿está bien? Y ahora vamos a ver un poco cómo contrarrestar eso, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para tratar de que el defecto que se genera acá, sobre todo en esta instancia, para que no me quede dentro de la pieza y me genere un defecto que me saque de servicio o que no me permita comercializar el producto que quiero hacer? Lo que se suele hacer es agregar lo que se llama, o buscar lo que se llama solidificación direccional. ¿Qué es la solidificación direccional? Buscar que la solidificación vaya desde el último lugar alcanzado por el líquido hacia el primer lugar alcanzado por el líquido. Entonces significa que vamos a buscar que la solidificación tenga esta dirección. ¿Para qué? Para que la última zona en solidificar quede por fuera de la pieza. Para eso también se utiliza lo que se llama acá carga de alimentación, no sé, porque esto puede ser también tranquilamente un montante o una mazarota,
que es una pieza que acumula mucho volumen de material, pero que no forma parte de la pieza. O sea, esta parte nosotros la vamos a cortar por acá. ¿Pero qué es lo que buscamos? Que toda esta parte se vaya solidificando, la solidificación vaya avanzando de forma direccional. ¿Para qué? Para que la última parte en solidificar esté acá. Entonces acá se genera el rechupe. Entonces cuando se solidifique toda la pieza se solidifica toda, la última zona en solidificar sea esta, y acá quede un rechupe. Total, en esta zona no me interesa porque, como bien decía el compañero anteriormente, esto lo voy a cortar y va a ir de vuelta al horno, entonces que acá se genere un defecto, no me molesta. Entonces es muy importante los diseños de fundición que nosotros contemplemos que las últimas secciones en solidificar no estén dentro de la pieza. ¿Está bien? Entonces, para eso, nuevamente aparece el concepto, dos conceptos muy importantes que son el módulo de enfriamiento y lo que es una mazarota. Si yo quiero colocar una mazarota, por ejemplo, esta es mi pieza, acá vamos a agarrar y vamos a cambiar el color porque si no, no vamos a ver nada. Fíjense, yo quiero fabricar esta pieza, que es este cubo que está acá. Si yo no tuviese la mazarota, si no tuviese todo esto, la última zona en solidificar va a estar por acá, por el medio. ¿En eso ustedes están de acuerdo? Si no tuviéramos todo este material acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, ustedes van a decir, bueno, profesor, está todo perfecto. ¿Cómo calculo este bloque de material que tengo acá arriba para saber que en realidad la solidificación tiene que ser direccional? O sea, que significa que el material tiene que ir solidificando en este sentido, tiene que ir solidificando así, tiene que ir solidificando en este sentido, tiene que ir solidificando. Y lo que tiene que pasar, que la última zona en solidificar tiene que estar por acá. ¿Cómo calculo este material para que justamente no se me solidifique primero la mazarota que la pieza? Porque también hay una realidad, podríamos poner un bloque gigante acá, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el rendimiento se me va a ir muy para abajo. O sea, por cada kilo de pieza que quiero fundir, estoy fundiendo, no sé, 2 kilos de mazarota, se me hace la pieza mía, se hace carísimo. Entonces, para eso tenemos que tener alguna idea o alguna noción de con qué velocidad se va a solidificar un material. Y para eso hay una relación que se llama módulo geométrico, que en este caso lo que nos va a relacionar es el volumen que tiene una determinada geometría con la superficie expuesta. Entonces el módulo geométrico, módulo de enfriamiento, como está acá, puede ser cualquiera de las dos formas, se puede mencionar, me relaciona el volumen de la pieza con la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Si la superficie es muy grande, el módulo de enfriamiento pasa a ser más chico. ¿Está bien? Si la superficie es muy grande, el módulo de enfriamiento pasa a ser más chico. Y lo que suele suceder es que la velocidad de enfriamiento termina siendo más rápida. Un ejemplo de una geometría que tiene un módulo de enfriamiento muy pequeño. Una chapa. Una chapa para un determinado volumen tiene una superficie tremendamente grande. ¿Me explico? Se va a enfriar muy rápido. Y una pieza, una geometría que tiene un volumen, un módulo de enfriamiento alto, que significa que tiene una velocidad de enfriamiento lenta, puede ser un cubo o una esfera, en la cual yo tengo mucho volumen y para ese volumen no tengo una superficie expuesta tan grande. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí, profe, excelente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que hacer para calcular la mazarota, lo que se dice de forma tradicional, es que el módulo del enfriamiento de la mazarota tiene que ser un 20% más grande que el módulo de enfriamiento de la pieza. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo me voy a garantizar que la última zona en solidificar va a ser esta parte que está acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy sonso de una pieza que tiene una geometría muy, muy sencilla. Ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos una pieza de geometría mucho más compleja, esto no es tan fácil dimensionar la mazarota, dónde ponerla, pero el objetivo es que ustedes puedan comprender más que nada el concepto. Entonces, fíjense que si aplicamos este criterio y decimos, por ejemplo, fíjense acá, tenemos esta pieza que es la pieza original, en la cual acá, probablemente por la acumulación de volumen, esta zona va a ser acá la última en solidificar. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo hacer para evitar eso? Y tratar de mantener la sección constante, no tener un ángulo vivo, ¿para qué? Para que justamente tengamos una solidificación dirigida y no tengamos una acumulación de volumen. Fíjense que lo mismo podemos hacer con una T. Fíjense que en una T van a tener acá el último punto en solidificar. ¿Qué podemos poner acá? Acá se llama un enfriador, que es esto, que se llama Cold Core Inserted. Esto es un enfriador, que significa que acá podemos poner un material sólido, metálico, por ejemplo, un bloquecito de cobre. ¿Para qué? Para que cuando el material entre acá, esta zona se enfríe más rápido
y no deje que esto sea la última zona en solidificar, acá se genere un rechupo. Y bueno, de esta forma podemos ir acomodando las geometrías para justamente tratar de evitar las zonas o los puntos calientes, que en definitiva son los últimos en solidificar y los que me pueden generar ese defecto de rechupo. Bueno, dado que hoy vamos a continuar por ahí un poquito más tarde y son las 8:30, ¿les parece que hagamos un cortecito de 10 minutos? Como para que, nada, puedan tomar algo, si estaban tomando un mate que lo renueven. ¿Está bien? Porque por ahí hoy vamos a terminar más cerca de las 10 que por ahí la clase pasada que teníamos la evaluación, ¿saben? Entonces, bueno, ya hace unas horitas que estamos. ¿Y les parece que estamos profe? No, está bueno, va a ser un break. ¿Sí? Así descansamos. Sí, así se despejan un poquito y le metemos a esta parte que ya es más descriptiva. Esta parte ya van a ver los procesos en sí de fundición en arena, inyección y demás. Esto es un poquito más descriptivo. Así que bueno, nada. Sí, perfecto. Profe, una consultita antes de cerrar, ¿Cómo no? Entrar al break, al famoso break. Sí. Con respecto a esto de la mazarota y el cálculo, sí. El tema de lograr una inclinación en el molde para correr el punto de enfriamiento, ¿no? Para correr el punto, o sea, de la pieza, ¿cómo explicarlo? Sí, para correr el punto de enfriamiento de la pieza sería, de solidificación de la pieza. ¿Se puede lograr? O sea, si inclino la pieza, sé que la última parte va a ser la que está inclinada. No, y hay lo que tiene que si vos inclinás el molde, lo que va a pasar es que si vos inclinás acá, este molde lo inclinás, digamos, ¿no? Perdón, acá. Si este molde lo inclinás, así como está acá, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el líquido, como siempre el líquido se va a mantener constante, lo que va a pasar es que vos vas a tener que el líquido va haciendo esto, va llenando hasta acá, va haciendo esto, entonces vos lo que hacés es que esta zona va a ser la primera en solidificar y vas a correr más en este sentido, digamos, ¿no? Puede ser que corras un poco el punto de solidificación, pero igual esto lo vas a tener que tener, digamos. ¿Me explico? Si no, esta zona también se va a solidificar y por más que lo tengas inclinado, la última zona va a ser esta. Bien. ¿Me explico? Listo. Bueno, por ahí ayudás, no digo que no, pero me parece que por ahí igual esto no vas a salir de acá, digamos, de tener que tener la mazarota, digamos. Bien. Sí, era pensé así. Listo, profe, gracias. Excelente, vamos al break.